Bien, vamos a empezar entonces la clase de hoy y para eso primero os quería comentar en el esquema general de la asignatura en dónde estamos, como hemos hecho otras veces. Recordad que estamos trabajando con aplicaciones web en el lado del servidor, lo cual quiere decir que normalmente tenemos un navegador que va a acceder mediante HTTP, este esquema ya lo hemos pintado un montón de veces, va a acceder mediante HTTP a la aplicación. Nosotros estamos construyendo aplicaciones en el lado del servidor, por lo tanto nuestra aplicación va a quedar aquí a la derecha. Hemos visto en el primer tema de la asignatura HTTP y todas las interacciones que nos interesaban de HTTP, cabeceras, cookies, etc. Después hemos estado viendo la API antes de ver todavía la implementación. La API, recordar, es la interfaz que la aplicación está ofreciendo al mundo exterior. Habíamos visto que tiene que ser una API HTTP y hemos visto también cómo nos interesan en particular las APIs REST. Después, hasta la última sesión, hemos entrado ya en la implementación y hemos visto el modelo MVC para implementar aplicaciones. Hemos visto también cómo en el caso de Django se llama más bien MTV, que es una especie de versión de MVC hasta cierto punto, y hemos visto cómo en general todas las aplicaciones pues tienen un esquema, si recordáis, en el que yo tengo aquí mi aplicación, que sería esta misma que estoy poniendo, recibe peticiones HTTP, y con esas peticiones HTTP y el estado que pueda tener, pues consulta ese estado si le hace falta, y produce quizás un cambio en el estado, y un resultado que responde mediante HTTP al navegador. Esa respuesta, a ver si me sale esto, esta respuesta sería esta, me sale fatal, esta respuesta no, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Hemos visto ya la implementación. Lo que ocurre es que una aplicación web puede a su vez interaccionar con otras aplicaciones web. Entonces lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo puede intercambiar datos con esas otras aplicaciones. Y es algo que ya estáis haciendo en prácticas y que vamos a hacer más. Habéis hecho en prácticas, pero ya estamos ahí y vamos a hacer más. Y es entonces, repito, que esta aplicación que hemos estado diseñando, pues a su vez puede utilizar HTTP. En realidad HTTP otros protocolos, pero en particular vamos a verlo con HTTP, para interaccionar con otras aplicaciones web que estén en otros sitios de Internet. Para poder hacerlo va a tener que intercambiar datos con ellos. Y daros cuenta de que aquí ya no va a ser cuestión como en el caso del navegador donde intercambiaba datos que iban en HTML. Bueno, por supuesto sigue siendo HTTP. Lo que ocurre es que el formato de datos que yo intercambio desde mi aplicación hasta el navegador era HTML. Bien, aquí lo que ocurre es que no tengo los datos. Quien consume los datos va a ser mi aplicación aquí y por lo tanto no me interesa que los datos me lleguen en HTML porque es un lenguaje no especialmente diseñado para ver los datos, perdón, para analizar los datos, sino para poderlos representar en un navegador. Por lo tanto voy a utilizar otros formatos y en particular los dos más habituales hoy día son XML y JSON o JSON. Bueno, pues hoy en la asignatura vamos a hablar de estos dos lenguajes. Vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a XML porque es más complejo y también veremos un poquito de JSON. Y recordad que el contexto es, vamos a tratar de entender cuál es la forma que tienen las aplicaciones de comunicarse entre sí. Y para eso nos va a convenir utilizar formatos de intercambio de datos que sean relativamente fáciles de parsear, de analizar. De forma que cuando los datos le llegan a mi aplicación, la aplicación puede fácilmente extraer de ellos la información que le interese. Muy bien, pues dicho esto, vamos a las transparencias, que es por donde vamos a empezar. Y vamos a empezar con la introducción a XML, como os decía.
Lo tenéis en el siguiente tema de las transparencias. Perdón, me estaba pasando que no es. Ahora. Vale. Bueno, primero, ¿qué es XML? Pues XML significa Extensible Markup Language, lenguaje de marcado extensible, y por lo tanto veis que es, lo primero de todo, un lenguaje de marcado. Es por lo tanto un lenguaje del mismo tipo que HTML. HTML también es un lenguaje de marcado. Lenguaje de marcado quiere decir lenguaje que me sirve para marcar elementos de un documento. En HTML, por ejemplo, yo puedo decir cosas como esto es el título del documento o esto es un párrafo. En XML ese va a ser el tipo de marcas que voy a querer poner. Voy a querer decir en un documento cualquiera, cada una de las partes de ese documento, qué cosas son. Daros cuenta que la filosofía de XML no es decir cómo se van a representar en un ordenador, en una pantalla, por ejemplo, perdón, sino que la filosofía de XML es fundamentalmente decir qué son esas cosas. Luego se representarán o no, dependiendo ya de la aplicación que estoy usando para seguir con para interpretar, perdón, el XML. Bueno, XML es una norma que ya tiene sus años. La versión que en realidad vamos a ver es del año 98. Es una versión simplificada de un lenguaje anterior llamado SGML, que más o menos trataba de hacer lo mismo, pero digamos que tenía metas un poco más amplias y eso hacía que el lenguaje fuera bastante más complejo. Y XML fue un poco una reacción frente a SGML para, sobre todo, simplificarlo. Entonces, uno de los objetivos de XML desde el principio ha sido ser razonablemente simple. Y de hecho, como veremos en un momento, es bastante simple. El mínimo de XML es solamente una estructura y una sintaxis. Bueno, XML se utiliza luego en muchos estándares para distintas cosas. Entre ellos, para intercambio de información en web. Pero, por poner algún ejemplo, MathML permite utilizar notación matemática en un documento. Smile permite sincronizar documentos multimedia. DocBook XML permite representar libros. XHTML fue una versión de HTML basada en XML, que fue un estándar, digamos, en vigor hace unos años. Actualmente se recomienda utilizar HTML5, que no está, que no es un lenguaje de XML, vaya. RSS, que es un lenguaje de intercambio de noticias. Y también el formato EPUB, que conoceréis quizás de los libros electrónicos, también es un formato XML. Tenemos otro formato que se utiliza mucho, como he comentado hace un poco, para intercambio de datos también en el web, que es JSON. De hecho, JSON hoy día probablemente se utilice más, especialmente para intercambio de información, llamémosla sencilla. Para documentos complejos, quizás XML siga siendo todavía más utilizado. Bueno, pues esto con respecto de la introducción del lenguaje. Vamos a ver muy rápidamente las características principales, porque de hecho con esto tenemos casi todo lo que necesitamos saber ya del lenguaje, como veremos en todo. Lo primero es que vamos a marcar las etiquetas, pero vamos a marcar las partes del documento con etiquetas, y esas etiquetas, como decía antes, van a tratar de marcar qué cosa es cada uno de los componentes del documento, o sea, su semántica, qué significa. Se va a poder especificar que un documento está organizado de cierta forma, pero la estructura del documento va a ser siempre jerárquica. De forma que siempre vamos a poder representar un documento XML como un árbol. Aquí hay algo también que quiero comentar, que se me ha olvidado en la transparencia anterior, aunque lo he dicho de pasada. HTML no es un lenguaje basado en XML en realidad, pero es muy parecido a XML. Por eso la mayoría de las cosas que vamos a ver en la sesión de hoy nos van a servir también para HTML. Tened en cuenta, como he dicho hace un momento, que hubo una versión de HTML que estaba basada en XML, porque en ese momento parece que la gente que diseñaba el lenguaje pensaba que era bueno que los dos convergieran, pero después, pues por varios motivos, abandonó esa idea y HTML ha vuelto a divergir de XML. Pero sus principios fundamentales siguen siendo los mismos y de hecho HTML es un lenguaje que casi es XML, como veremos ahora cuando empecemos a entender la estructura y la sintaxis de XML.
Bueno, a la hora de hablar de la sintaxis, lo primero que tenéis que entender es que la sintaxis que vemos en un documento XML escrito en texto no es más que la representación del árbol, que es la representación abstracta, digamos, del documento XML. Lo vamos a ver en un momento con un ejemplo. Cuando estamos en el documento en texto, tenemos algunos elementos básicos de sintaxis, que son en realidad los que tenéis ahí. Cada etiqueta o cada componente del documento se indica con una marca que comienza, como veis, con una etiqueta entre menor y mayor y termina con la misma etiqueta también entre menor y mayor, pero con una barra delante. Entonces, esto es el comienzo del componente y esto es el final del componente. El componente, por tanto, va aquí en medio. Tenemos una sintaxis abreviada para el caso de que el componente esté vacío, no tenga nada dentro. A veces quiero poner una marca sin nada dentro. Por ejemplo, un párrafo vacío podría ser. Bueno, pues en ese caso lo ponemos, como veis, con una barra detrás de la etiqueta. La etiqueta en este caso sería la P. Eso es exactamente igual que comienza P, termina P y en medio no hay nada. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que esto es simplemente como una especie de atajo, una forma más rápida de escribir un componente que no tiene nada dentro. Bueno, y luego los componentes o las etiquetas pueden tener atributos. Esto es un ejemplo de atributo. Puede tener una lista arbitraria de atributos separados por espacios. Cada atributo es nombre de atributo o tiene el formato nombre de atributo igual valor del atributo. En este caso el atributo, por lo tanto, sería lang y el valor del atributo sería entre comillas en este caso. Vamos a parar aquí un momento con la sintaxis y vamos a ver qué quiere decir esto de que el documento es un árbol y cuando yo estoy escribiéndolo en texto solo estoy representando en texto la estructura deseada. Vamos a imaginarnos, voy a cogerme una hoja nueva. Vamos a imaginarnos que yo tengo un documento muy simple, lo voy a escribir muy parecido a como sería en HTML, aunque lo que voy a escribir es XML. Imaginaos un documento muy simple que tuviera esta forma, por ejemplo. Vamos, imaginaros. Vamos a suponer que tenemos un elemento que se llama doc, documento, que lo abro aquí y lo cierro aquí. Ya hemos visto cómo esta es la forma de decir todo esto de aquí dentro es un componente que se llama doc, o que está etiquetado como doc. Dentro de él voy a poner, por ejemplo, una cosa que vamos a suponer que es pues, un párrafo, por darle un nombre. Y aquí podría poner un texto, por ejemplo, hola, y aquí cierro el párrafo. Ahora vamos a ver algún documento más de este estilo sencillito en las transparencias. Imaginaros que después de poner hola en el documento, porque me parece bien, quiero poner un título. Pues puedo tener un elemento que se llame título y pongo el título que yo quiera. Titulitis, por ejemplo. Y cierro el componente título. Y dentro de título, perdón, esto lo he hecho mal, vamos a esta parte final. Me estoy liando, un momento. Título, vale. Y ahora aquí dentro quiero tener otro párrafo, ¿y va bien? En el que sea, no sé, párrafo del título. Y cerramos título. Bueno, este es un documento simple donde tenemos, como veis, una estructura que es la siguiente. Tenemos un primer componente doc que incluye todo lo que queda dentro de él, todo esto. Y después tenemos tres componentes. El componente hola, que tenemos aquí. Bueno, esto no lo aprenderé en la vida. Vamos.
Decía, el componente hola, que tenemos aquí, el componente título, que tenemos, que no soy capaz de manejar bien. Bueno, a ver. Un momento. No sé por qué esto no está haciendo. Bueno. Decía el componente hola, el componente título, que lo voy a subrayar así, y el componente párrafo del título. Ha quedado un poco borreado, pero espero que lo entendáis lo que quiero decir. Bien, vamos a representar este mismo documento como un árbol. Pues para eso empezamos en la raíz. La raíz sería doc. Y ahora vamos a escribir lo que cuelga de doc. En este caso, veis que tenemos un elemento P, un elemento título y un elemento P. Y ahora, de cada uno de estos elementos, a su vez, cuelga otra cosa. Aquí cuelga hola. Aquí cuelga, no lo voy a escribir porque no me cabe, titulitis. Ah, si me habría cabido. Así que lo voy a escribir. Titulitis. Y aquí cuelga párrafo del título. ¿Vale? Estos son elementos terminales, en este caso cadenas de caracteres. Cada uno de estos. Hola, titulitis y párrafo del título. Y el árbol lo tenéis aquí. Empieza la raíz en doc y de él cuelgan P, título y P. Se me olvidó ponerlo. Por lo tanto, esto que hemos escrito al principio no es más que la versión en texto de esto otro. El árbol que tenemos aquí abajo, este árbol, es la versión abstracta, por así decirlo, de nuestro documento XML. Y es muy conveniente que lo pensemos de esta manera, como un árbol, porque cuando estemos tratándolo vamos a tener de alguna manera que recuperar su estructura y obtener las partes del árbol que nos interese. Por lo tanto, repito, cuando tenemos un documento en XML, que normalmente está en formato texto, es lo que los ordenadores se intercambian y lo que yo puedo conseguir de un documento, entonces esto en el fondo es texto, con la sintaxis de XML, etc. Pero eso es equivalente a el árbol. De forma que cualquier documento XML lo puedo representar como un árbol y cualquier árbol XML lo puedo volcar a texto. De hecho, os voy introduciendo ya que este árbol tiene un nombre cuando lo recupero como estructura de datos y es lo que se suele llamar el árbol DOM, que corresponde con el documento XML. Y es una estructura de datos que nos vamos a encontrar, de hecho, también en los navegadores de Internet. Hablaremos dentro de un poco de ello. Muy bien, pues espero que quede razonablemente clara la equivalencia entre el documento XML en formato texto y el documento XML como un árbol. Y vamos a continuar con las transparencias. Bien. Este sería, por lo tanto, un ejemplo muy sencillo de fichero XML. Veis que tenemos los elementos que hemos hablado antes. Aquí tendríamos un único elemento document, empieza aquí, termina aquí, y este sería su contenido. Su contenido es una cadena de caracteres que, digamos, ya es contenido terminal, o sea, es la cosa que estoy anotando. Igual que en el caso del árbol decía que eran ya las hojas, el final de las ramas. ¿Vale? Tengo aquí una cosa nueva que no hemos visto hasta ahora, que es esta línea, que no es XML de verdad, es metainformación del documento XML. Aquí lo que estamos diciendo es que la versión de XML que estamos usando es la versión 1.0. Y veis que es muy parecido a como habría escrito un elemento, pero en realidad no es igual. Tenemos esta interrogación ahí que no habría utilizado si esto fuera una etiqueta normal. Las cosas que empiezan en general por menor interrogación y suelen terminar en interrogación mayor, como veis aquí, típicamente son metainformación del documento. Veremos más adelante algún otro. Por lo tanto, este es un documento muy simple. Si lo pensáis un momento, este documento equivaldría a un árbol que tendría un único nodo, que sería document, del que colgaría
este es el documento como nodo terminal. Muy bien, seguimos. Un ejemplo un poquito más complicado. Esto es una versión simplificada a partir de Docu y podría ser la estructura de un libro, una estructura digamos, de la parte principal del libro. Vamos a tratar de recuperar el árbol a partir de ella. Irlo pensando vosotros también como lo haríais y si queréis irlo haciendo, lo voy a hacer yo aquí abajo en una transparencia. Perdón, en un dibujo. Vamos a ver, creamos una nueva página. Vale, pues vamos a fijarnos en cómo tenemos la estructura del documento. Imagino que todos os dais cuenta de que article es el elemento principal, el elemento raíz, por lo tanto, lo primero que vamos a tener es un nodo article. ¿Qué cuelga de él? Bueno, pues enseguida vemos que article empieza aquí y termina aquí. Por lo tanto, todo esto es lo que cuelga de él. Lo único que tenemos que hacer es buscar dentro de ello cuáles son los elementos que hay. Y ojo, esto lo tengo bien indentado, o sea, le tengo puesto bien tabuladores y espacios por aquí delante para que las cosas queden bien alineadas. Por ejemplo, aquí tenemos article y luego como artheader, aquí tenemos article y luego como artheader está dentro de él, pues lo tenemos un poquito más a la derecha. Y como título está dentro del artheader, lo tenemos un poquito más a la derecha. Pero todo eso XML no lo utiliza. No es parte del lenguaje, es simplemente una forma de escribirlo para que los humanos lo entendamos mejor. A XML solo le importa dónde empiezan y dónde terminan las etiquetas y cómo están las etiquetas anidadas unas dentro de otras. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que fijar que aquí comienza article, y aquí a continuación comienza otro elemento que se cierra aquí. Por lo tanto, debajo de article, aquí ya podemos ver cómo lo que cuelga es un artheader. Pues vamos a escribirlo. Entonces tenemos article y tenemos art. Bueno, seguimos y yendo un poquito más rápido, tenemos aquí un sect1 y aquí un sect2 que se abren y se cierran. Por lo tanto, vamos a ponerlos. Sect1 y sect2. Si seguimos un poquito, podemos ver ahora, volviendo otra vez a los que ya hemos pintado, como dentro de ArcHeader tenemos título y autor, que son dos elementos que también se abren y se cierran. Pues entonces, título y autor. Bueno. Dentro de sect1, ¿qué tenemos? Pues un párrafo. Podría ser un párrafo, por ejemplo. Bueno, pues lo pintamos aquí. Un párrafo. Voy a aprovechar ya para que no se me olvide luego y poner que para tiene un elemento terminal debajo, que es una cadena de caracteres, lo veis aquí. Son estos puntitos. Y se me ha olvidado que título y autor también tienen debajo elementos terminales. Por lo tanto, escribí título y autor y es en inglés. Bueno, lo arreglo un poquito. Author y Twitter. Bien, decía que los dos tienen también un string, un elemento terminal que cuelga de ellos. Y nos quedaba sect2, que también veis que tiene un elemento párrafo. Pues nada, lo escribo. Y bueno, debajo también un elemento terminal como caracteres. Bien, este sería el árbol que correspondería con el documento que tenemos en la transparencia. Podéis ver cómo en el árbol se ve muy rápidamente la estructura del documento, que en la transparencia podemos ver, digamos, sobre todo gracias a que le hemos puesto indentación. Si no tuviéramos indentación, imaginaos que todo estuviera en una sola línea. El documento este podría perfectamente estar en una sola línea sin fines de línea. Sería mucho más difícil de entender. Por eso, para
Para las personas, digamos, cuando queremos entender la estructura del documento, pues nos conviene mucho tratar de pensar en él en términos del árbol. Pero también muchas veces cuando lo queremos manejar en el ordenador, vamos a convertirlo en una estructura de datos que va a ser un árbol. Bueno, y quiero aprovechar para decir que, como hemos dicho que la estructura tiene que ser un árbol, hay ciertos XML que no son correctos. Por ejemplo, imaginaros que yo tuviera un XML que fuera de esta forma. ¿Sí? Hola. Para. Adiós. Cierro P. Y cierro. Bueno, no hay forma de que escribáis esto como un árbol. Porque aquí no puedes decir cuál es el elemento raíz y cuál está dentro de cuál. Esto no lo puedes describir jerárquicamente y la clave está en que no tengo los elementos correctamente anidados. Aquí debería de alguna manera poder decir este, por ejemplo, P es el elemento principal y de él cuelga un para, o los dos están al mismo nivel, o para es el principal y P cuelga de él. O sea, podría tener algo del estilo de P, lo que sea, para, lo que sea, cierro para y cierro P, y esto, por ejemplo, sí sería correcto. Y esto lo podría representar como tengo un elemento P del que me cuelga un elemento para. O al revés, podría haber sido para el que fuera el externo. O podría haber ocurrido que los dos estuvieran al mismo nivel y colgaran de otro. Pero no puedo tener una estructura como esta que he puesto aquí. Porque si tuviera una estructura como esta, no podría representarla como un árbol. Y además de entrada ya veo que directamente no es una estructura donde los elementos estén colocados de forma jerárquica. Por lo tanto, un texto de este estilo, sería un documento XML sintácticamente incorrecto. Tened en cuenta que esto también pasa en HTML. En HTML toda la página HTML tiene que estar igualmente organizada como un árbol. Lo que puede ocurrir es que yo me equivoque, y eso habrá pasado en prácticas, que se te olvida cerrar un mayor o se te olvida poner un elemento que lo has abierto a un lado y no lo cierras bien. Bueno, y el navegador va y hace lo que puede. El navegador no te dice HTML incorrecto. El navegador trata de ver dónde te has podido equivocar y trata de representarlo. Para ello, internamente construye un árbol, que es lo que vemos cuando vamos en el depurador y vemos la parte del árbol DOM de HTML, y que puede no coincidir con lo que tú has escrito si lo que tú has escrito tenía errores, porque básicamente es la interpretación que hace el navegador de lo que tú has querido escribir. Pero claro, el navegador ahí se puede equivocar muy fácilmente. Bien, pues en el caso de XML, esos documentos incorrectos se dice que son incorrectos. Y tengo comprobadores sintácticos que me comprueban la sintaxis de XML y lo primero que me dicen es si un documento es correcto o no es correcto desde el punto de vista de la sintaxis de XML. Y si no es correcto, pues ya hemos terminado, el documento no lo puedo procesar y listo. Daros cuenta que esto es algo específico de XML que no nos encontramos, repito, en HTML. En HTML, por supuesto, un documento puede ser correcto o no, pero los navegadores normalmente tratan todos los documentos como documentos potencialmente correctos, quizás con errores, y lo que tratan es de recuperarse de esos errores. En el caso de XML, simplemente se marca el documento como error. Bueno, vamos a continuar con las transparencias. Hemos visto, por lo tanto, cómo se representaría este documento como un árbol. Y vamos a continuar hablando un poquito de las cosas que nos ofrece XML. Bueno, pues la principal es que XML me permite definir lenguajes, porque si os dais cuenta, hasta ahora solamente hemos definido una sintaxis. Y como solamente hemos definido una sintaxis, no hemos hecho justamente aquello para lo que decíamos que construíamos XML, que era para hacer semántica, para poder decir qué cosas son cada uno de los elementos. Bueno, pues eso es el siguiente paso. Y el siguiente paso en XML es definir lenguajes basados en XML. Un lenguaje basado en XML va a especificar primero los elementos del lenguaje, o sea, va a decir cuáles etiquetas o qué etiquetas son válidas. Segundo, cómo se pueden anidar, va a decir qué etiquetas, qué elementos pueden ir dentro de cuáles otros. Los atributos para cada elemento, hemos visto que las etiquetas o los elementos pueden tener atributos, pues bueno, cuáles llevaría en los atributos y, si es caso, qué atributos por defecto. O sea, para qué elementos tengo atributos por defecto o atributos que son obligatorios. El objetivo final
es que yo pueda no solamente comprobar la sintaxis del documento, o sea, decir sintácticamente es correcto de acuerdo con la sintaxis de XML, a lo que hemos visto, incluye los mayores y menores para marcar las etiquetas, los elementos están correctamente abiertos y cerrados, están en una jerarquía, o sea, se puede construir un árbol a partir de ellos, bueno, este tipo de cosas. El objetivo no es solamente eso. El objetivo es poder validar que el documento XML tiene el tipo de información que nos importa. Y para eso tenemos que añadir, pues lo que acabo de decir, un conjunto dado de etiquetas y la forma como esas etiquetas se anidan, los atributos que puede tener cada una de esas etiquetas y cuáles son atributos por defecto y atributos obligatorios. Y con eso defino un lenguaje basado en XML.